Bendiciones con todos, tema 104, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, llamamiento de Mateo, parte 1, que utilizamos Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, que dice lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamamiento de Mateo. Pareciera un versículo del cual no se puede hablar mucho, pero encierra una gran riqueza espiritual que nos enseña lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que son llamados por Él y aceptan seguirlo. Un versículo tan sencillo, pero que puede enseñarnos mucho acerca de la verdadera razón del ministerio del Señor Jesucristo, el cual los vamos a leer. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este acontecimiento aparece relatado en los tres evangelios sinópticos. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17 y Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. También podemos observar que su llamamiento ocurrió después de la sanidad del paralítico, tal y como lo presentan los tres evangelistas, pasando Jesús de allí. Se dice que este evento ocurrió en la región de Capernaum. En este evangelio de Mateo, mientras que en Marcos y Lucas se le llama Leví. Al estudiar en detalle de los acontecimientos de los tres, podemos deducir que se habla de la misma persona. Posiblemente su nombre de nacimiento fue Leví, en honor a una de las tribus de Israel, la sacerdotal. Paradójicamente, algunos que tenían ese nombre se habían dedicado a un oficio considerando inmundo entre su pueblo. A lo mejor fue Jesús el que cambió su nombre de Leví a Mateo, nombre de origen hebreo que significa don de Dios. En la lista de los 12 apóstoles aparece el nombre de Mateo y así en el resto del Nuevo Testamento, a excepción de los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas, donde se relata su llamamiento. En general, la mayoría de los acontecimientos desde la época de la iglesia primitiva afirman que Mateo y Leví son la misma persona, a excepción de Aeroclón y Orígenes, que hicieron distinción entre ambos. Esto de cambiar nombres no es nuevo en la Biblia. Podemos verlo con Abraham, que cambió a Abraham. Sarai cambió a Sara. Jacob cambió a Israel. Simón cambió a Pedro. A Juan y Jacobo fueron llamados Boanerges. Y a Saulo se le cambió a Pablo, y así con otros más. Como cobrador de impuestos, Mateo debió haber sido un hombre versado y con capacidad de escribir, talento que Jesús usaría
para que años más tarde escribiera este evangelio. Muchos han llegado a decir que Mateo era una persona de pocas palabras, que no le gustaba atraer la atención hacia su propia persona, a diferencia de otros de los 12 apóstoles. Por ejemplo, Pedro habla con gran frecuencia, Mateo capítulo 14, versículo 28. Andrés a veces, Mateo capítulo 13, versículo 3. Así también ocurre con los dos hermanos Jacobo, en Marcos capítulo 10, versículo 35, y Juan en Lucas capítulo 9, versículo 54. Así también Felipe, Juan capítulo 1, versículo 45, también Tomás, Juan capítulo 11, versículo 16, Judas el traidor, Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 16, Natanael, Juan capítulo 1, versículo del 46 al 49, y Judas el mayor en Juan capítulo 14, versículo 22. Sin embargo, no se menciona ni una sola palabra de Mateo, al igual que Jacobo el menor y Simón el celote. Es más, en este relato aparece hablando en tercera persona y no se identifica como el autor de este evangelio. No utiliza espacio en estas páginas para relatar algo referente a él, sino que se centra en plasmar con gran ingenio la maravillosa persona de nuestro Señor al mostrarlo como el Mesías. Esto nos habla mucho acerca de él. Sin palabras vemos a un hombre que está interesado en fijar la atención en Jesús más que en su persona. Estando Mateo sentado en el banco de los tributos, Jesús se acerca a él y sin meditar tantas palabras le dijo: sígueme. El evangelio según San Lucas nos dice que dejando todo le siguió. Lucas capítulo 5 versículo 28 dice: y dejando todo se levantó y le siguió. Muchos afirman que esta no era la primera vez que Mateo veía a Jesús. Posiblemente ya lo había escuchado antes, cuando dio el sermón del monte, y posiblemente se había enterado de los milagros que realizaba. A lo mejor su corazón había ardido de emoción al escuchar al divino maestro hablar, pero pensaba que, por su condición de publicano, uno de los peores pecadores, jamás podría estar junto a Jesús. No obstante, ahora Jesús lo invita a seguirlo y él, sin pensarlo, lo deja todo. Renuncia a las ganancias deshonestas, las comodidades y su vida de pecado para convertirse en su discípulo. Aquel día Mateo le siguió y se llevó únicamente su pluma con la cual escribiría este fantástico evangelio por inspiración del Espíritu Santo. Llegó a convertirse en uno de los 12 apóstoles del Señor y le sirvió el resto de su vida como su embajador. Esto es lo que Dios desea hacer con nuestras vidas. Todo comienza cuando Él nos llama, ya que su deseo es usarnos para su gloria y honra, sin importar se trate del peor de los pecadores. Hombres como George Miller, John Newton, Martín Lutero, Agustín de Hipona o el mismo Pablo eran hombres que cargaban grandes pecados como el robo, borracheras, blasfemias, mentiras y homicidio. Pero un día, así como Mateo, tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y ser llamados por él, a la cual atendieron con gran obediencia y llegaron a convertirse en instrumento de justicia y de luz. Pablo en su primera epístola a Timoteo expresa este mismo sentir. Mire, 1 Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 16, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiéndome yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida. Maravilloso testimonio, ¿no es cierto? Cuán grande e incomparable verdad esperanzadora de que todo aquel que es llamado por Jesús se le espera no solo el perdón de sus pecados, sino también convertirse y llenarse del don de Dios para mañana ser un instrumento por medio del cual manifestará a otros su inmensurable amor. Feliz todo aquel que es llamado a esta noble tarea, y más bienaventurado es aquel que la atiende dejando todo para ganar a Cristo, para servirle a Él. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Algunos están escuchando, ya hemos hecho una cantidad de videos, creo que más de 400 videos, y los que han estado escuchando la palabra de Dios, a lo mejor le está ardiendo su corazón por el deseo de seguirle al Señor, de servirle al Señor. Ya es hora que lo haga. Comuníquese, por favor. Comuníquese conmigo si quiere hacerlo, si quiere saber más. Mateo era un hombre perdido, un hombre que estaba robando a su nación, que estaba colaborando con los romanos que tenían subyugado al pueblo de Israel. Pero se encontró con Jesús y Jesús le dice, sígueme. Y le siguió y su vida cambió. Y ha dejado un tremendo legado con este Evangelio de San Mateo, que lo escribió por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo creo que el Señor le está llamando también a usted, así como me llamó a mí, como ha llamado a muchos a servirle. No deje pasar el tiempo. Es el momento para que usted venga al Señor y le sirva. Y sabrá que es maravilloso servirle. Sabrá que es maravilloso contar con la bendición, la sabiduría, la unción de Dios. Contar todo de parte de Dios para hacer su trabajo. Venga al Señor y búscale de todo corazón. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos al Espíritu Santo que la haga germinar en cada uno de los oyentes, en cada uno de nosotros, mi Dios. Al mismo tiempo te alabamos y glorificamos por tu misericordia, por tus maravillas que han sido abundantes cada día en nuestras vidas. Y los bendecimos a ustedes, que seguramente a muchos de ustedes el Señor está llamando, o tal vez decir a todos, para que vengan a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Envíe este video a otros. Envíe este video para que otros conozcan que hay un llamado de parte del Señor. Amén. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día.